Más allá del cielo azul, un Dios que humano no lo ve, pintó los cielos con su luz, abriza el mundo con poder. Existe un Dios, el vivir sin perdurar, hubo allá en la antigüedad un Dios que a profetas habló, conoce su divinidad, pues su palabra reveló. Existe un Dios, el vivir sin perdurar, al crecer, el pueblo mi vida libre del error, segura en mi Dios está. No entiendes el pecador, solo mi Dios comprende ya. Existe un Dios, el vivir sin perdurar, el primer ser, el pueblo el gran yo soy, es nuestro Dios. Mi Dios en cruz así dio su vida, el Hijo quiso dar. Allí de manos libertó para tomar su eternidad. Existe un Dios, el vivir, el vivir sin perdurar, el primer ser, el pueblo el yo soy, es nuestro Dios, Buenos días, amados hermanos. El Señor los bendiga. Su servidor y hermano en Cristo, Roberto Emanuel Ortiz, desde la ciudad de Querétaro, Querétaro. Les mando un saludo fraternal a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren, a través de mensaje de amor para salvación en esta mañana bendecida, alegre, la cual Dios nos permite disfrutar y iniciando así después de haber tenido la oportunidad de adorar a Dios el día de ayer, ahora lunes 3 de agosto, eh, les agradecemos porque toman el tiempo para poder escuchar más del estudio de la palabra. En esta mañana vamos a tomar el tiempo para darle una lectura a el libro de Eclesiastés y al darle lectura a estos versículos, tomar pues unas breves reflexiones. No va a ser un estudio pues muy completo, concreto. Vamos a tomar el tiempo para poderle dar lectura y dar algunos comentarios a dichos versículos. Vamos a apoyarnos en el libro de Eclesiastés, en el capítulo número 7. El libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Y vamos a iniciar nuestra lectura a partir del versículo número 11. Leemos y comentamos, hermanos, para sacar algunas ideas, en este caso Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, para aplicarlo en nuestras vidas. Bien, antes de esta lectura vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios porque nos permite tener la oportunidad de tomar este tiempo. Vamos a orar. Señor, creador de los cielos, de la tierra, lo que existe en ellos, su nombre sea exaltado, santificado hoy y siempre. En esta mañana le agradecemos, Padre, por darnos la vida, darnos la salud, porque sabemos que usted nos provee todo
lo que requerimos, principalmente con la vida. Gracias, Padre, por darnos vestimenta. Gracias, Padre, por darnos estos medios para poder utilizarlos para el beneficio de la edificación espiritual de cada uno de nosotros. Por nuestros hermanos que administran esta página de mensaje de amor para salvación, rogando que usted les bendiga, rogando por nuestros hermanos que han perdido un ser querido, por nuestros hermanos Sauceda, por la familia, nuestros hermanos que ha fallecido el padre de este hogar, de esta familia, de cada uno de nuestros hermanos, para que usted les fortalezca, les consuele. Le agradecemos, Padre, porque usted nos consuela con la esperanza de que nuestro hermano ha descansado y que está en otro lugar en espera del juicio, en espera de la venida de nuestro Señor Jesucristo para ser juzgados. Gracias por la vida que le prestó y gracias, Padre, por el servicio que presta a sus hijos. Rogando, Padre, por ellos, rogando, Padre, que les acompañe en estos momentos de dificultad, de pérdida de nuestros hermanos. Le rogamos también por aquellos que igualmente padecen de una situación similar, de una pérdida. Gracias le damos, Señor, por las actividades de la iglesia. Gracias por aquellos hermanos que viajaron a la actividad de jóvenes en San Luis. Gracias por la iglesia en ese lugar que tuvo el bien el planear esta actividad, rogando que usted les bendiga y les multiplique. Rogando por las actividades, sobre todo la faz de la tierra. Le pedimos por la actividad de jóvenes que se aproxima en la ciudad de Miranda, Guanajuato, con nuestros hermanos de esa congregación que están eh, trabajando para el bien de la iglesia, la edificación en ese lugar y el poder compartir su palabra en los diferentes lugares. Señor, se lo pedimos pidiendo que se haga su voluntad y no la nuestra. Rogando igualmente, Señor, eh, eh, por la iglesia aquí en Querétaro, por su servidor, por la familia de su servidor, por los miembros de la congregación y por las actividades que se están planeando. Señor, hágase su voluntad en la nuestra. Le pedimos el perdón por nuestras faltas, por nuestros pecados. Nos encomendamos ante usted en el nombre bendito y poderoso de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a aprovechar el tiempo y vamos a darle lectura ahí en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo número 7. Y vamos a darle lectura a partir del versículo número 11. Eclesiastés capítulo 7 a partir del versículo número 11. Dice de la siguiente manera. Leemos y comentamos, hermanos. Leemos y comentamos. Entonces, vamos a leer a partir del versículo número 11. Dice, buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Ahora, este libro de Eclesiastés, hermanos, antes de continuar la lectura, tenemos que mencionar que su escritor es Salomón. El autor de este libro es Salomón, como en los primeros versículos de este libro así lo relata. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces,
Salomón es aquel hijo de David que fue rey de Jerusalén, sucesor del reinado de David, que el Señor Dios lo había elegido desde antes de que él fuera rey, y que el deseo del corazón de David de crear, de hacer casa para Jehová, templo para Jehová, no se lo permitió Dios, pero dijo que de su descendencia sería aquel que se levantaría y que él lo establecería por rey después del reinado de David, para que él establezca esa casa. Entonces Dios no se lo permite a David, pero sí a Salomón, su hijo, el rey de, el hijo de David, perdón. Entonces, desde el primer versículo nos dice que es el hijo de David y que fue rey de Jerusalén, y se llama a sí mismo como predicador. Entonces, todo este libro es basado a lo que se ha mencionado, que Salomón vio debajo del sol. Entonces, todo lo que el hombre verá, vivirá, experimentará aquí en la tierra, Salomón lo redactó en este libro. Todo lo que en esa vida de sabiduría que Dios le permitió que tuviera, porque Dios fue el que le otorgó esa dicha de que sea el hombre más sabio en Jerusalén, y que no había otro antes de él, ni después de él habrá otro similar en cuanto a la sabiduría que tuvo Salomón. Entonces, aprovechó el tiempo, examinó todo lo que estaba abajo del sol, toda la ciencia, toda la sabiduría, todos los placeres, no se negó nada de lo que sus ojos deseaban, igualmente de los conocimientos inmensos que él tenía de botánica, de animales, de biología, de todo el conocimiento que existe debajo del sol. Él lo examinó, lo adquirió y aprovechó el tiempo para escribirnos este libro. 12 capítulos. En este capítulo número 7 hace varios contrastes. Salomón también fue escritor de muchos de los proverbios que encontramos en el libro titulado como tal, Proverbios. Entonces, la mayoría de los proverbios fueron escritos por él, por Salomón. Él escribió proverbios y cantares, que son cantares, cantos, que él escribió, Salomón. Y encontramos muchos de ellos escritos en, en el libro de la Biblia hasta la actualidad. Entonces, Salomón nos redacta cada uno de estos pues versículos, secciones, y es interesante que el hijo de David, rey de Israel, Salomón, lo haya expresado de tal manera que lo dejó para toda la humanidad. Nosotros tenemos que aprovecharlo porque sabemos que es inspirado por Dios. Y tenemos que aprovechar todo lo que tenemos escrito en nuestras manos de la palabra del Señor. Este contraste, quise mencionarlo del libro de Proverbios, hermanos, porque en primero de Reyes, capítulo número 4 y versículo 32, primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 32, nos recuerda que Salomón fue el que escribió 3000 proverbios y 1005 cantares. Son cantos, son poemas escritos por Salomón, que los que tenemos en la actualidad son aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que Dios en su providencia permitió que permanecieran para siempre. Recordando que la palabra de Dios es viva y eficaz, y que esta es cortante. Hebreos capítulo 4, versículo número 12, primera de Pedro capítulo número 1, del versículo 20 al 25, ahí encontramos que esta palabra es viva, es eficaz, y de esta misma manera permanecerá para siempre. Entre todos estos 66 libros encontramos el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares.
que fueron escritos por Salomón, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, de nuestra lectura, de lo que nos atañe en esta ocasión, de capítulo número 7, que también son proverbios, podríamos llamarlos como proverbios también, porque el libro de Proverbios trae la sabiduría de Dios aplicado en nuestro día a día, en las diferentes vivencias del hombre, para alcanzar sabiduría divina y saber lo que Dios nos permite disfrutar aquí en la tierra sanamente, de una manera que sea de acuerdo a su voluntad. En el libro de Eclesiastés también nos trae sabiduría de parte del Señor de todo lo que está debajo del sol, de una manera general, de una manera global, con la ciencia que se encuentra en este mundo, bajo la escritura de Salomón, bajo la perspectiva de Salomón. Entonces, él mismo concluye en este libro que todo lo que está debajo del sol es vanidad, y le llamo como vanidad de vanidades, dijo el predicador. En este capítulo número 7, el contraste que se menciona y que se encuentra, similar al libro de los proverbios, que un proverbio es aquello que nos habla acerca de algo y lo contrasta, son poemas, son escritos poéticos, por eso se llama como la sección de la poesía de los hebreos, de los judíos, los cuales Salomón también escribió. Es un contraste entre la insensatez y la sabiduría. La sabiduría, en el versículo número 11, nos dice que es buena. Dice, es mejor la sabiduría con herencia, dice, y provechosa para los que ven el sol. Entonces, podemos encontrar, hermanos, que es rico, es algo en los cuales como hombres podemos disfrutar aquí en la tierra. Existe la ciencia que es basada en los pensamientos de los hombres, la ciencia humana, la sabiduría humana, pero la sabiduría de lo alto es incomparable, es inalcanzable, y Dios nos permite que podamos comprender bajo la naturaleza que Él estableció aquí en la tierra para que nosotros la podamos disfrutar. Si recuerda Génesis capítulo número 1 y Génesis capítulo número 2, Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y él podía disfrutar de los frutos de todos los árboles que se encontraban en el huerto del Edén. Él podía comer. Malamente después la serpiente astuta, más que todos los animales, quiere engañar a Eva para decirle que si ellos tomaban un fruto de los árboles de la tierra en el huerto del Edén, morirían. Pero ella les hizo ver que no es cierto, que Dios les había dicho que solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrían comer, y si lo hacían, ciertamente morirían. Entonces, Dios nos puso en esta tierra, hermanos. Dice, buena es la ciencia. Obviamente la ciencia que va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios y que no va en contra de las enseñanzas divinas. Hay ciencia buena, de acuerdo a Dios, y hay ciencia mala, de acuerdo a lo terrenal, a lo carnal, a lo diabólico que se encuentra en este mundo. Entonces, nosotros vamos a disfrutar lo que es bueno, hermanos, lo que es agradable delante de Dios. Y nos ha puesto en este mundo también para disfrutarlo, para cuidarlo, no debemos de derrocharlo. Entonces, dice, buena es la ciencia. Otras versiones, en vez de colocar buena es la ciencia, lo traduce como buena es la sabiduría, hermanos. Entonces, y provechosa para los que ven el sol. Son riquezas, hermanos. En Efesios capítulo número 1 nos habla de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Bienaventurado el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo, menciona ahí, deja leerlo textualmente, hermanos, para no parafrasearlo.
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Está hablando de las bendiciones espirituales en Cristo, al ser una nueva criatura en Cristo Jesús, cuando obedecemos el Evangelio. El libro de Eclesiastés, Salomón está hablando sobre la ciencia y sabiduría que está debajo de el sol. Entonces, es bueno, hermanos, es bueno disfrutar lo que Dios nos permite tener. Hay momentos de escasez y hay momentos, hermanos, de abundancia. En ambas situaciones es grato disfrutarlos. Aun cuando existe la escasez, tenemos que aprender a disfrutar en esos momentos de dificultad económica, material. No es abundante, pero aún así Dios nos bendice, hermanos, con poco o con mucho. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo número 4 nos recuerda ello en el contexto. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículos anteriores, versículos desde el versículo 11, del versículo número 10, dice que estaba agradecido con Dios porque nuevamente los hermanos en Filipos tienen el bien el proveerle. No porque no lo pudieran hacer, sino que ahora tienen una vez, una oportunidad más. Dice, he aprendido en todo, en escasez y en abundancia. Él lo ha aprendido a estar contento, a contentarse. La ciencia, la sabiduría, hermanos, que existe aquí en la tierra, de acuerdo a la voluntad del Señor, dice, es buena, es provechosa, hermanos. Utilicemos las riquezas que Dios nos brinda, sea poco o sea mucho, dice perdón, eh, Salomón en esta expresión. ¿Por qué? Es grato, hermanos, cuando vemos a un niño, jugar. Como padres queremos darle todo lo mejor. Queremos darle lo que no tuvimos cuando fuimos niños. Y nuestros padres hicieron lo mismo. Ellos se esforzaron, se esmeraron, hermanos, por darnos todo lo que requeríamos. Y tenían el mismo pensamiento que nosotros en la actualidad. Querían darnos lo que ellos no tuvieron. Y ahora nosotros, ya que crecimos, ya que tuvimos una familia, ya que tuvimos hijos, vemos esa perspectiva. Ahora entendemos la posición de nuestros padres. Queremos darle todo. Pero, hermanos, es hermoso que podemos ver a nuestros hijos y que usted le da un obsequio, un regalo grande, majestuoso, bonito, y que al verlo, usted jugar, pasa el tiempo y eso que tenía esa ilusión de ese gran juego que usted le dio, pasa 1, 2, 3 días y ahora ese juego lo tiene en un rincón guardado. Y ahora está jugando con piedras, con una caja de cartón, con una botella de plástico, en la cual él usa un valor económicamente insignificante, pero para él es una gran ilusión, porque lo disfruta, hermanos. Así los adultos tendríamos que aprender esa inocencia de los pequeños, en los cuales disfrutan hasta lo más pequeño, hermanos. Aquí dice Salomón, buena es la ciencia y provechosa, hermanos. Disfrutémoslos, hermanos, maravillémonos, no perdamos ese sentido de maravilla ante las cosas que están a nuestro alrededor y que tengamos un corazón agradecido con el Señor por todas las cosas bellas que nos bendice, desde algo tan pequeño que a veces lo ponemos como muy insignificante, pero en realidad es grandioso, como el aire que respiramos. Es algo tan natural, hermanos, y común que nuestro cuerpo lo hace naturalmente, que a veces lo pasamos por alto, pero es una de las herencias que Dios nos da. Buena es la ciencia con herencia, hermanos. Pero sin sabiduría, sin la gratitud para con Dios, hermanos, en vez de estar gratos, gozosos, disfrutando hasta lo más pequeño, a veces nos va a ser una vida amarga, hermanos, porque nunca vamos a alcanzar lo que el hombre busca con dinero. Es el versículo número 12, porque escudo es la ciencia, hermanos. Es lo que nos protege. Dice, y escudo es el dinero. Mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores.
¿sí? El dinero puede servirnos para cosas provechosas aquí en la tierra, hermanos, y buenas también, pero si mi sentido es dinero y dinero y dinero, ganar, poseer, tener montones de cosas, bueno, vamos a perder la perspectiva, hermanos. Y Dios nos da el dinero y los bienes materiales para disfrutarlos, hermanos, no para enamorarnos de ello y querer cada vez más. Son buenos, son cosas buenas, el dinero, hermanos, pero la sabiduría es lo más importante. Dice, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Busquemos mejor la sabiduría. Anhelemos la sabiduría que Dios nos brinda, hermanos, para estar agradecidos con Él, estemos contentos. Si buscamos el dinero, nunca vamos a estar satisfechos, hermanos. Los bienes materiales. Mejor aprendamos de aquel que fue sabio y que aprendió que tuvo grandes riquezas y nunca se satisfacía si eso es lo que buscaba. Mejor busquemos las riquezas espirituales que Dios nos da. Una actitud, un corazón, un amor bajo la voluntad de el Señor, hermanos. Y eso nos va a tener con gozos. Eso nos va a tener satisfechos. Podemos estar en escasez, pero Dios está en nuestras vidas y nos permite estar disfrutando cada, cada día. Entonces, el 13 que leíamos dice, mira la obra de Dios, dice, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció, hermanos? Entonces, las riquezas, obviamente, estamos hablando de un libro poético, hermanos, de poesía, no son cosas literales. Cuando menciona ahí, podrá enderezar lo que Él torció, lo que Dios torció. Obviamente Dios lo que nos brinda son simplemente riquezas, hermanos. No solamente materiales, sino principalmente las espirituales. Y si las conjuntamos y las ponemos en común acuerdo con su voluntad, hermanos, las vamos a disfrutar. Y va a ser algo honroso y honorable eh, el que los podamos tener en conjunto. Vamos a poder gozarnos, dice en el 14, en el día del bien, goza del bien y en el día de la adversidad, considera. ¿Por qué? Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Dios permite también, hermanos, la abundancia y la escasez, la adversidad y el bien. Cuando estás en el bien, dice, gózalo, disfrútalo. Y cuando estás en la adversidad, no reniegues, no estés blasfemando, no estés yendo en contra de Dios, sino considéralo, porque son momentos en los cuales tenemos que, aún así en esos momentos de adversidad, también refugiarnos en Dios, darle gracias a Dios, porque tenemos vida. Usted tiene una adversidad, pero hay personas que tienen una adversidad más grande que la suya. Considéralo, dice Salomón. Si no buscamos alcanzar esa sabiduría, hermanos, vamos a malgastar nuestro tiempo y las herramientas que Dios nos brinda. Entonces, tengamos una actitud correcta. Considere cuando esté en adversidad y disfrute cuando esté en abundancia, en el bien. Dios permite ambas cosas. No significa que si nosotros vamos a buscar hacer la voluntad de Dios, hermanos, todo va a ser color de rosa. Y es una de las cosas que el mundo quiere engañar. El mundo religioso está hablando sobre el evangelio de la prosperidad. Y eso no es lo que la palabra del Señor habla. Habla de un evangelio que salva al hombre del pecado, de la condenación del pecado, para que podamos ser de los salvos, de los liberados de la esclavitud del pecado, de las tinieblas del mundo que está siendo dominado por el diablo, por Satanás y su ejército. Entonces nosotros disfrutemos de todo lo que Dios nos brinda. Todo lo permite, tanto uno como la otra, el Señor. La sabiduría, las riquezas, hermanos, deberían de ir unidas para poder tener una vida exitosa de acuerdo a los ojos de Dios, porque Él nos observa, hermanos. Entonces, el mismo Señor dijo, difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos, porque en los ojos del rico está la riqueza, el poder, la comunidad,
la comodidad, la jerarquía en este mundo. Pero un hombre que está sus ojos y su vista en el Salvador, en los cielos, en las promesas de Dios, en la palabra del Señor, va a estar su corazón en las riquezas espirituales. Si hay riquezas, abundancias materiales, bien. Y si no los hay, también. Porque tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, a nuestro Señor y nuestro Salvador, y que nos prometen cielos nuevos y tierra nueva. No una tierra que se corrompe, sino una incorruptible, una inmarcesible, una que no se marchita y nunca acaba. Tiene una vida eterna, hermanos, en los cielos. En el 14 dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Sepamos elegir, hermanos, la ciencia correcta, sabiduría correcta, las riquezas que Dios nos brinda. Aprendamos a ver y ser agradecidos con todo lo que Dios nos brinda, hermanos. Ahí en el libro de Reyes, en el primer libro de los Reyes, permítame llegar, en el capítulo número 3, precisamente la historia de Salomón. En el libro de Reyes, en el capítulo número 3, está hablando Salomón a Dios cuando se le apareció. Dice en el 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Dice, da pues, fíjese lo que le pide cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras. La respuesta de Salomón es, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. No es un beneficio propio, un beneficio de acuerdo a la voluntad de Dios para su pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Solamente alguien que tuviera sabiduría, y fue lo que pidió Salomón. Y dice en el 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Respuesta de Dios a Salomón, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Fue la elección de Salomón, hermanos, en aquella oportunidad que tuvo para pedirle lo que fuera a Dios, porque así Dios se lo hizo saber. Pídeme lo que quieras. Él estaba contento con el servicio de su padre David, de su siervo David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y ahora de su descendencia levantó a Salomón para establecer su reino, y un reino firme, si él guardaba sus mandamientos, igual que su padre David. Prefirió sabiduría que riquezas, sabiduría que poder. Prefirió el bien del pueblo de Dios que el mismo propio. Entonces, aprendamos de Salomón. Y realmente en este libro de Eclesiastés traen grandes enseñanzas por este hombre sabio, hermanos. Él encontró algo profundo que era el agrado de Dios. Cuando lo escuchó, dice, esto le agradó a Dios, lo que pidió Salomón a Dios cuando se le apareció. Entonces, en el versículo número 13, dice, mira la obra de Dios. Dice, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? Fíjense, primero visualiza la obra de Dios, mira la obra de Dios, contempla la obra de Dios, hermanos. Todo lo que Dios ha puesto para el hombre. Dice, de todo esto puedes comer,
eh, de los frutos de todo árbol, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenía hasta poder de poder tomar del fruto de la vida, hermanos. También pudo hacerlo en el huerto del Edén. Tristemente, Dios ahora se lo prohibió cuando él pecó ahí en Génesis capítulo número 3. Entonces, ¿qué va a hacer alguien que considera ser sabio, ser inteligente, cuerdo, de acuerdo a lo que Dios ha dispuesto al humano? Bueno, dice, mira la obra de Dios. Va a considerar la creación de Dios, hermanos, y se va a dar cuenta que no hay otro ser supremo más que el creador de todas las cosas aquí en la tierra. Si recuerda usted en el libro de Romanos, en el capítulo número 1, nos habla precisamente de ello. Si no mal recuerdo es el 20, permítame llegar. Sí, es en el 20. Después de hablar del Evangelio, que es el poder de Dios para salvar al que cree, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Después de hablarnos eso, en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios, así como la justicia de Dios se revela por fe y para fe, también la ira de Dios se revela, versículo 18, desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. La pregunta interesante para Pablo es, ¿cómo se manifiesta al humano ese poder de Dios, la existencia de Dios? Porque dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, continuamos ahí la lectura. Pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo se lo manifiesta al hombre? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen, dice, claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios existe, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Bueno, eso no es edad, eso es insensatez, porque simplemente al mirar la creación de Dios, en el versículo número 13 dice, mira la obra de Dios. Hombre, para que puedas darte cuenta que existe un creador, un ser supremo, un Dios único, que está vivo y que es verdadero y que es el ser sabio que creó todas las cosas a la perfección, los cielos y la tierra. Así como dice el salmista en el Salmo 14, dice el necio en su corazón que hay Dios, también el salmista en el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si quiere alcanzar sabiduría, dice Salomón, en Eclesiastés 7:13, mira, dice, mira la obra de Dios. Impresionante, ¿no? Impresionante, impactante. A nuestra mente finita, el poder de Dios, la divinidad, la deidad de nuestro Dios. Y se ve, dice, claramente visible a través de las cosas hechas, desde que el mundo existió. Por medio de las cosas hechas, miramos eso. Por eso aquí, Salomón, después de hablar sobre ciencia, sobre sabiduría, que es buena, que es provechosa, que debemos de ser agradecidos, tanto en los momentos de adversidad como en los momentos de bien, porque Dios permite ambas cosas, dice, miren la obra de Dios, consideren la creación de Dios, hermanos. Entonces, eh, es algo gratificante, como el cielo nos habla. Una noche estrellada, hermanos, llena de estrellas en las cuales se vislumbra al ver esa belleza eh, en el cielo, en el firmamento, en el universo, hasta donde nuestros ojos pueden percatarse y mirarlo. Es bello y es hermoso. Eso es lo que está pidiendo Salomón. El sabio, hermanos, va a considerar esas cosas que Dios ha creado. Dice, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Dios ha ordenado, hermano.
Dios dijo y fue hecho. Génesis capítulo 1, versículo número 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fueron creadas las cosas por medio de su palabra. Lo que Él dijo, así fue creado. Entonces, ah, ah, todo es por el poder de la palabra de Dios, de la orden de Dios. Ah, Dios hizo todo bueno, hermanos. Génesis 1 dice, y vio Dios lo que había hecho, que todo era bueno en gran manera. Dice, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Las cosas torcidas eh, son las que el hombre hace. Dios lo hizo perfecto y él eh, se desvía. Entonces, vamos, ¿quién podrá enderezar? Todo lo hizo perfecto. Hace una, una manera poética para poder dar a entender que Dios hizo todo recto. Miren la obra de Dios. En el 14, ya lo habíamos leído, en el día del bien goza del bien y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. La ciencia, hermanos, y el dinero que está contrastando aquí Salomón es interesante porque es una de las cosas que vamos a encontrar en este mundo. El sabio va a considerar la creación de Dios, va a considerar la sabiduría divina de lo alto. Santiago capítulo 1 y versículo número 17, en el cual dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación alguna. Todo lo bueno proviene de él, hermanos. El sabio va a considerar eso, que las cosas materiales, las cosas morales, las cosas espirituales buenas provienen de él. Todo lo torcido proviene del hombre, que desvía todo de acuerdo a lo que Dios ha establecido. El hombre agarra otro camino. El proverbista, en el proverbio 14:12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Usemos simplemente el sentido común, hermanos, y vamos a llegar a la voluntad de Dios. Entonces, no nos desviemos, no tomemos otros caminos más que el Señor nos ha marcado. Eso es lo común, eso es lo correcto, eso es lo bueno. ¿Cuál es la mejor herencia que podemos tomar de parte de Dios? ¿O cuál es la mejor herencia que le podemos dar a nuestros hijos? La voluntad de Dios, la sabiduría de Dios. Entonces, busquemos eso y también, como buenos padres, proveámosles a nuestros hijos esa mejor herencia, que es lo celestial, hermanos, la voluntad de Dios, la edificación espiritual, la sana doctrina. Alimentémonos, edifiquemos con la palabra del Señor. Eso va a ser lo correcto, hermanos. Y Salomón está utilizando esto de referirse sobre la herencia, hermanos. Buena es la ciencia con herencia. La esencia material también, que habla del dinero, perdón. Perdón, hermanos. Habla sobre la tierra, sobre los frutos, y que es la que Dios distribuyó a la humanidad. Todos los días, la sementera, la siega, no cesarán. Él creó los cielos, la tierra, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, que estarán gobernando el tiempo aquí en la tierra, el clima, las estaciones. Entonces, Dios se lo dio a un beneficio del hombre. Debemos de buscar la sabiduría, hermanos. Se lo ha entregado el dominio
del hombre. Génesis 1, Génesis número 2. El necio, hermanos, va a malgastar todo lo que Dios le ha dado a su beneficio. Al necio, en vez de ser sabio, va a, a derrochar los bienes que Dios les ha dado. Todos los bienes materiales, morales, espirituales. Los espirituales ni siquiera los va a notar el necio, porque para él no existe Dios. Entonces, en vez de poder alcanzarlos, la gracia de Dios, eh, las bendiciones de Dios, la salvación que puede ofrecer al hombre, el hombre necio no lo va a alcanzar a ver, visualizar, y para él no va a existir nada de eso. Va a seguir la ciencia humana del hombre de este mundo y no va a poder disfrutar nada de lo espiritual que Dios le brinda. Va a tener cosas materiales, sí, pero no va a disfrutarlas también. ¿Por qué? Porque va a buscar con codicia, con deleites y va a malgastar. De la misma manera que encontramos en Lucas capítulo número 15, en el hijo pródigo, en el hijo perdido, que derrochó, malgastó, vivió impíamente, malvadamente, lo que el padre le había dado, que exigió. Dice, dame la herencia que me corresponde. El padre le dio, le proveyó, se fue, se alejó muy lejos en una providencia lejana y malgastó y vivió su vida malamente. Hasta que él reaccionó y volvió encima. No permitamos que las consecuencias de nuestras malas decisiones nos hagan ver correctamente. Aprovechemos el día, aprovechemos el tiempo, aprovechemos la vida, hermanos, para disfrutar lo que Dios nos da. Esa es la mejor herencia que podemos tener, hermanos. El sabio va a considerar la voluntad y la palabra de el Señor. ¿Cómo usar bien los bienes, hermanos, materiales? ¿Cómo usar bien, correctamente, administrar el dinero que Dios nos da? Bueno, consideremos los consejos de Dios, consejo de Salomón, los proverbios, los salmos, los 66 libros de la Biblia, cómo logró alcanzar, disfrutar los bienes Abraham, como fue considerado como el padre de la fe, el amigo de Dios, cómo tenía esas grandes posesiones sin perderse y poder seguir haciendo la voluntad del Señor, porque él se consideró como un peregrino, porque buscaba una nación no de este mundo, una nación de los cielos, perdón. No quiso regresarse a lo que él tenía. Entonces, aprendamos de esos hombres, hermanos, que tuvieron grandes cosas. Job, que a pesar de tener abundancia y perderlo todo, él nunca perdió su vista de adorar y alabar y honrar a Dios, aun en los momentos de adversidades. Entonces, ¿Dios qué quiere? Que aprendamos de esos hombres, de los hombres buenos, temerosos de Dios y apartados del mal. Hombres perfectos como Noé, como Job, que el dinero no los cegó, sino que ellos seguían admirados por el poder de Dios y se llenaron de temor a Dios. Vivían una vida piadosa, temerosa de Dios. Entonces, aprendamos de ellos, aprendamos de Salomón, que se equivocó y corrigió, entendió que vivió mal. Entonces, es una herencia provechosa, hermanos. Aquí, debajo del sol. Tenemos oportunidades, hermanos. Aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Si pierde una oportunidad, hermanos, va a ser difícil que nuevamente tenga esa oportunidad que perdió, porque ya la dejó ir. Van a venir posiblemente nuevas oportunidades. Y cuando vengan esas nuevas, aprenda de aquella que perdió, que no aprovechó para alcanzar las nuevas, de acuerdo a la perspectiva divina. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Juan capítulo número 17, en aquella oración que hizo el Señor Jesús antes de ser entregado. Entonces, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivamos de acuerdo a la perspectiva divina y disfrutemos de las cosas que Dios nos ha dado.
Ah, algo que no resalté, hermanos, en el versículo número 12, dice, porque es escudo, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Resalté la parte B, más la sabiduría excede y que da vida a sus poseedores, porque precisamente es lo que está resaltando, pero nos habla un poquito del escudo. Eh, ¿Cuáles son esas dos cosas? La ciencia y el dinero. Recordemos que está hablando eh, poéticamente, eh, similar a los proverbios, Salomón. Habla un escudo, ¿para qué nos sirve? Para defendernos de las acechanzas del adversario, para poder defender golpes, ataques y que no nos golpeen a nosotros, sino con aquella protección y escudo que tenemos a nuestro favor y a nuestra disposición. Bueno, ese escudo ahora lo traduce como la ciencia y como el dinero. Entonces, el dinero puede ser algo beneficioso, útil, que nos protege, que nos ayuda, eh, pero tristemente muchos lo utilizan como su refugio, como su sostén el dinero, pero olvidan de aquel que les ha proveído esas riquezas. Entonces, sí nos sirve, sí es útil, sí es un escudo, pero recordemos que todo eso proviene de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, para que lo disfrutemos, no para que nos ceguemos en el dinero. Entonces, tener recursos financieros es algo bueno, no es algo malo, pero si amamos el dinero, tener amor por dinero es raíz de todos los males. Primera Timoteo capítulo número 6, versículos del 8 en adelante. Entonces, un hombre sabio va a disfrutar de sus bienes con sabiduría. Y mantenerse en el lugar seguro es disfrutar y agradecer a Dios. Reconocer a quien se los proveyó, que es Dios precisamente. Ah, ¿Por qué lo amplió ahí? Más la sabiduría excede y que da vida a sus poseedores. La sabiduría es lo que nos va a proteger, hermanos, al amor al dinero, al desviarme en la ciencia y sabiduría del hombre. Entonces, busquemos la sabiduría. Tenemos que buscar dinero, trabajar para sostener a nuestra familia, sí, pero con la voluntad del Señor. Que mi prioridad en mi vida, en mi familia y en mi hogar sea Dios sobre todas las cosas. Él me va a proveer, Él va a ser mi torre, Él va a ser mi defensa, va a ser mi escudo, va a ser mi protección, mi seguridad, mi proveedor. El Salmo 23, que es muy conocido, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, que fue David el escritor, el padre de Salomón, hermanos. Dios nos va a cuidar, hermanos. Dice, da vida a sus poseedores la sabiduría. Juntemos eso, hermanos. Juntemos buscar el sustento de cada día, pero buscando a Dios, pidiéndoselo a Dios. Un trabajo que no me aleje de Dios, un trabajo que me permita tener mis tiempos, mi organización para poder servirle y adorarle, hermanos. Entonces, y no desviarme, no pervertirme por amar el, el dinero. uh, Dios es omnipotente, es omnisciente, es omnipresente. Todo lo ha hecho perfecto. Sus diseños son los correctos, hermanos. Entonces, nosotros debemos de buscar eso perfecto y correcto. Vamos a proteger nuestras almas de acuerdo a lo que Él ha creado, sus leyes divinas, sus mandamientos, su palabra, la cual debemos de amarla cada vez más para poder acercarnos a Dios, conocerle y obedecerle al guardar sus mandamientos,
para así poder ser adoradores como Él busca, en espíritu y en verdad, para poder agradarle y serle perfecto. De la misma manera que Salomón agradó a Dios cuando le pidió, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo porque es muy grande, yo soy pequeño, aún no sé cómo hacerlo. Dame sabiduría para poderlo guiarlo, para llevar a la victoria, para llevarlo al lugar que tú me pides, me ordenes. Entonces, eso fue lo que Salomón pidió y tenemos que eh, hacer lo mismo, hermanos. Tengamos un, un equilibrio en nuestras vidas, hermanos. Y de esa misma manera, pues inclinemos por la sabiduría. Ah, cuando existan adversidades, cuando existan momentos que no me agraden, pues recordemos que Dios aún está al pendiente de sus hijos. Eh, el hacer su voluntad no implica que no vaya a existir días malos, hermanos, días adversos, días difíciles. Eh, hablábamos sobre el Evangelio de la Prosperidad que el mundo religioso está predicando. Bueno, Dios nos protege del pecado, del mundo, de las tentaciones, de las seducciones del pecado. Y teniendo esa protección, lo demás es secundario. En los momentos difíciles, en los momentos de azotes, de dificultades, Dios está en medio de nosotros. La promesa, Mateo capítulo 28, versículo número 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Salomón habla sobre la sabiduría que está debajo del sol, la vanidad de vanidades aquí en la tierra. El Señor dice, la promesa es, mientras estamos aquí en la tierra, si hacemos su voluntad, aunque exista dificultades, adversidades, dice, yo estoy con ustedes. Obedézcanme, enseñen, prediquen, hagan mi voluntad. Y dice, mi promesa es, yo estaré con ustedes. Nunca los abandonaré, nunca los dejaré. De la misma manera que le dijo Dios a Josué, de la misma manera que estuve con mi siervo David, estaré contigo todos los días de tu vida. Y para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, dice, no te desvíes ni a diestra, ni a siniestra, ni a izquierda, ni a derecha. Vete por el camino trazado, por los mandamientos que mi siervo Moisés ordenó. Dice, medita en ellos de día y de noche. Existen adversidades, sí. Y cómo no, el pueblo de Israel cuando había de cruzar el mar para poseer la tierra eh, de los filisteos y de todas las naciones que existían que habrían de destruir. Pero dijo el Señor, yo estaré con ustedes. Nadie les podrá hacer frente. Existen dificultades, habrá dificultades. Con David existió un Goliat, un gigante, un filisteo paladín, lo hubo, un guerrero. Nosotros también tendremos esos Goliat que querrán enfrentarnos. Pero Dios estuvo con David. Dijo, por el nombre de Jehová de los ejércitos yo he venido. Entonces, vayamos así, hermanos, entre las dificultades y adversidades. Y consideremos, Dios hizo todo lo que existe aquí en la tierra. Dios tiene el control, Dios gobierna, Dios reina en los cielos. Y Jesús está a la diestra de su Padre en los cielos, reinando en su trono, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él estableció su iglesia. Vivamos en su iglesia los días que estemos aquí en la tierra conforme a su voluntad. Y Él estará con nosotros. Él estará a la diestra del Padre como aquel mediador entre Dios y el hombre. Primera Timoteo capítulo número 2, del versículo número 4 al versículo número 8. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino que Jesucristo, hombre, que vino y dio su vida en rescate por
muchos su propia sangre. Entonces, hermanos, felicidad, aún en la adversidad, es posible. Los apóstoles nos lo enseñaron, los profetas nos lo enseñaron, que fueron perseguidos, fueron azotados, fueron encarcelados, se les prohibió que predicaran en el nombre de Jesús y siguieron haciéndolo con gozo, de ser azotados, de padecer por afrenta en el nombre de Jesús. Ellos se llenaron de gozo. Entonces, en las adversidades. Es posible, hermanos, estar en gozo en las dificultades. Pablo y Silas, estando en la cárcel más profunda en Filipos, con el carcelero de Filipos, Hechos capítulo número 16, dice que estaban orando y cantando a Dios en prisión. Entonces, nosotros, hermanos, podemos hacerlo. Si ellos pudieron, nosotros también lo lograremos. Disfrutemos, hermanos, de las cosas que nos dio. Esta es la perspectiva de Salomón, un hombre inspirado por Dios y que le dio Dios sabiduría. Entonces, hermanos, aprendamos de esto, aprendamos de los ejemplos escriturales, hermanos, para poder disfrutarlos. Cosas van y cosas vienen. Dios nos la da, Dios nos la quita. Disfrutemos en las buenas y en las malas. Y vayamos juntos de la mano del Señor en esta vida que nos da. Días buenos y días malos. Días adversos, difíciles y días agradables. Todos, hermanos, es para glorificar y agradar el nombre de nuestro Dios. Gracias a Dios por este momento, hermanos, y gracias a ustedes por acompañarnos. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo en el Señor a cada uno de ustedes, hermano Raúl González, hermana Juana de los Santos, Luz Nelly Ríos, gracias por sus saludos, sus comentarios. Eli Cárdenas, igualmente le agradezco, y creo que son todos. Y María de Jesús Chico Espino. A cada uno de ustedes un abrazo y Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana si Dios nos permite.